Mi hijo no me dejó ir al funeral de mi esposo. Una semana después, en la junta de la herencia, me corrió diciéndome: esta mesa es solo para los que tienen derecho a algo. Sin decir nada, solo marqué a mi abogado. Me da gusto que estés leyendo esto. Sigue mi historia hasta el final y dime desde qué ciudad me estás leyendo, para saber hasta dónde llega mi voz. Jamás me imaginé que después de 45 años de matrimonio, terminaría parada frente a la iglesia de Santa María, viendo el funeral de mi esposo por una ventana, como si fuera una extraña. Pero ahí estaba, agarrando mi bolso negro con las manos temblorosas, las lágrimas escurriendo por mis mejillas, mientras veía a Dean recibir las condolencias que deberían haber sido para mí. No puedes entrar, mamá. Esa frase todavía me retumba en la cabeza. Dicha con una frialdad tan dura, que se sintió como si me hubieran dado una bofetada. Mi propio hijo. Mi único hijo. Me impidió pasar a la iglesia esa mañana. No mereces estar aquí después de lo que le hiciste pasar a mi papá. ¿Lo que le hice pasar a Harold? La acusación fue tan absurda, tan cruel, que ni siquiera supe qué decir. Claro que Harold y yo tuvimos nuestros altibajos, como cualquier pareja, pero nos amábamos de verdad. Vivimos tormentas juntos, celebramos triunfos, envejecimos, siempre uno al lado del otro. ¿Cómo era posible que Dean hubiera convertido nuestra historia en algo tan feo? Ahí estaba él, altísimo con su traje negro carísimo, imponente, y a su lado Cheryl, con esa sonrisa de satisfacción que siempre ponía cuando me hacían quedar mal. Le susurró algo al oído, y él asintió con cara seria. Dean, por favor, le supliqué con la voz quebrada. Era mi esposo. Tengo todo el derecho de estar aquí. Tú renunciaste a ese derecho hace años, me contestó sin siquiera verme a los ojos. Papá me contaba cosas, mamá. Cosas de cómo lo tratabas cuando pensabas que nadie te veía. Sentí que se me doblaban las piernas. Harold jamás habría dicho eso. Porque no era verdad. Pero Dean hablaba con tanta seguridad, tan convencido de su enojo, que me di cuenta. Cheryl llevaba tiempo envenenándolo. Meses, quizás años. Metiéndole ideas. Sembrando dudas. Resentimiento. Me quedé ahí parada, sin poder hacer nada, viendo cómo la gente entraba a la iglesia. Vecinos que conocían a Harold y a mí desde hace décadas. Amigos del club de dominó, excompañeros de la firma contable de Harold. Algunos me miraban confundidos, como preguntándose por qué no estaba adentro. Otros volteaban la cara, incómodos, como si mi presencia los avergonzara. La señora Patterson, la vecina de al lado, empezó a caminar hacia mí. Tenía una expresión de preocupación sincera, pero Cheryl se le adelantó, la tomó del brazo con toda la dulzura del mundo y se la llevó adentro. Le susurró algo, y la expresión de la señora Patterson cambió, de confundida a compasiva. Ahí, sola sobre la banqueta, me sentí más abandonada que nunca en mis 73 años. El viento de septiembre se colaba por mi abrigo negro, y me lo apreté más al cuerpo, como si eso pudiera darme un poco de consuelo. Podía escuchar el órgano sonando adentro, tocando los mismos himnos que Harold y yo cantábamos cada domingo desde hacía décadas. A través de los vitrales, alcanzaba a ver pedazos de una ceremonia de la que yo debía haber sido parte. Vi a Dean parado en el podio, diciendo lo que seguramente era un discurso hermoso sobre su papá. La gente asentía con la cabeza, limpiándose las lágrimas con pañuelos. Se notaba que era una despedida digna, la que Harold merecía. Pero estaba pasando sin mí. Pensé en todas esas noches en las que estuve sentada junto a su cama durante su enfermedad. En cómo le tomaba la mano mientras dormía un poco entre dolores. Recordé cada medicamento que le organicé, cada consulta médica a la que lo llevé, y cómo lo ayudé a conservar su dignidad. Aunque el cáncer lo fuera apagando poco a poco. Nada de eso le importó a Dean. Para él, yo era la villana en esta historia. Después de lo que parecieron horas, la gente empezó a salir de la iglesia. Dean, junto con 5 amigos de Harold, cargaron el ataúd hasta el coche fúnebre. Yo me pegué a un árbol, queriendo hacerme invisible, mientras la procesión se acomodaba. Dean se subió al carro de adelante con Cheryl, tomando el lugar de doliente principal, el lugar que me correspondía a mí. Al pasar,
Cheryl volteó a verme desde la ventanilla, y en sus labios apareció esa sonrisa apenas marcada, como de burla. No fui al panteón. No tenía fuerzas para ver de lejos otra vez. No podía soportar ver cómo enterraban a Harold mientras yo seguía siendo una extraña en su último adiós. Me fui directo a casa. A esa casa vacía que todavía olía a su loción para después de rasurarse y al té de menta que tomaba todas las noches. Me senté en su sillón favorito y lloré. Lloré hasta quedarme sin lágrimas. Pero, entre todo ese dolor, algo empezó a moverse dentro de mí. Una determinación silenciosa que me sorprendió por lo fuerte que se sentía. Dean creyó que podía borrarme de la vida de su padre, reescribir la historia a su antojo. Pensó que podía humillarme y que yo me iba a quedar callada. Se equivocó. Harold siempre fue un hombre meticuloso, de esos que cuidan cada detalle. Sentada en esa sala vacía, empecé a recordar cosas que había dicho en sus últimas semanas. Comentarios que en ese momento no entendí, pero que ahora empezaban a tener sentido. Créeme, Popple me susurró una noche, cuando el dolor era insoportable. Me aseguré de que estés bien cuidada. Dean no sabe todo. En su momento pensé que se refería a algo del dinero, que solo quería calmarme. Pero ahora, con la humillación ardiendo en mi pecho, me preguntaba si Harold sabía más de lo que yo pensaba. ¿Había visto lo que Dean estaba tramando? ¿Había previsto esta traición? Mañana, seguramente Dean va a convocar una reunión familiar para hablar de los asuntos de Harold. Va a querer quedarse con todo, así como se adueñó del funeral. Pero Harold también tenía sus secretos. Y los guardó durante 45 años de matrimonio. Tal vez ya era hora de que algunos de esos secretos salieran a la luz. La llamada llegó exactamente una semana después del funeral, justo cuando estaba regando las tomateras que Harold tanto cuidaba en el jardín de atrás. La voz de Dean por teléfono sonaba seria. Fría. Tenemos que vernos para hablar de la herencia de papá. Mañana a las 2 en la casa. Claro, contesté, intentando que no se me notara el temblor en la voz. Ahí estaré. Lleva todos los documentos financieros que tengas. Hay que resolver esto como es debido. Como dijo como es debido me revolvió el estómago. Como si todo este tiempo yo hubiera hecho algo mal. Como si necesitara su permiso para manejar las cosas de la casa donde viví con Harold más de 40 años. Esa noche me la pasé revisando el escritorio de Harold, juntando todo lo que pensé que podría ser útil. Estados de cuenta, pólizas de seguros, escrituras, esos papeles comunes que al final forman la vida de alguien. Las manos me temblaban un poco mientras ordenaba todo en una carpeta. No podía dejar de pensar en lo que Harold me había dicho. Dean no lo sabe todo. Al día siguiente, llegué a lo que había sido mi casa por tantos años, pero que ahora se sentía ajena. Fría. La camioneta de lujo de Dean ya estaba estacionada en la entrada, junto con el BMW rojo de Cheryl y otro carro que no reconocí. Abrí con mi llave y dije en voz baja. Hola, ya llegué. Desde el comedor escuché la voz de Dean, cortante e impaciente. Entré y me encontré con una escena que parecía más una sala de juicio que el comedor donde Harold y yo compartimos tantos momentos. Cenas de cumpleaños, aniversarios, navidades. Dean estaba sentado en la cabecera, en el lugar de su padre, con papeles extendidos como si fuera un abogado armando un caso. Cheryl estaba a su derecha, como siempre perfectamente arreglada, tamborileando con sus uñas perfectamente pintadas sobre la mesa de caoba. A su izquierda había un hombre de unos 50, que no reconocí, con un maletín a su lado. Él es Robert Chen, el abogado de papá, anunció Dean sin rodeos. Él nos va a guiar con el testamento y todo lo del patrimonio. Me acerqué a una de las sillas vacías, la misma en la que me había sentado durante décadas de cenas familiares. Pero justo cuando iba a sentarme, la voz de Dean me detuvo en seco. En realidad, mamá, esta reunión es solo para la familia directa. Me quedé congelada, con la mano todavía en el respaldo de la silla. ¿Perdón? Cheryl me miró con esos ojos azules fríos, sin molestarse en esconder su satisfacción. Dean quiere decir que esto es para las personas que realmente tienen un interés en el patrimonio de Harold. Sus palabras me pegaron como una cachetada.
Miré la mesa, los papeles, las caras. La forma en que todos me veían, como si fuera una intrusa. Harold era mi esposo, dije apenas, con la voz baja, casi sin poder escucharme a mí misma. Dean apretó la mandíbula. Sí. Y le hiciste la vida miserable los últimos 10 años. ¿Crees que no nos dimos cuenta de cómo lo controlabas todo? ¿De cómo lo alejaste de sus amigos? ¿De cómo lo hacías sentir culpable por querer pasar tiempo con su hijo? Cada palabra era como si me clavaran otro clavo en el pecho. Nada de eso era cierto, pero la seguridad con la que hablaba me hizo dudar, ¿de verdad creía esas mentiras? ¿O solo estaba actuando? Dean, yo no fui quien empezó, intenté decir, pero él me interrumpió sin darme espacio. Esta mesa es para la gente que tiene derecho a algo aquí. Para los que de verdad le importaban a papá. Esa crueldad, dicha tan tranquilamente, me quitó el aliento. Me quedé ahí parada, abrazando mi carpeta de documentos como si pudiera protegerme de lo que estaba oyendo. Nunca en mi vida me había sentido tan chiquita, tan insignificante. El hombre que salió de mi propio vientre hace 38 años me estaba diciendo que para su padre, yo no significaba nada. El licenciado Chen se removió incómodo en su silla. Tal vez esto deberíamos hablarlo en privado, sugirió, notando claramente la tensión en el aire. No, respondió Dean seco, tajante. Mi mamá necesita entender cuál es su lugar aquí. Que papá haya seguido casado con ella por compromiso, no significa que tenga derecho a lo que legítimamente me corresponde a mí como su hijo. Cheryl se inclinó tantito hacia adelante, con esa vocecita dulzona que siempre me ha puesto los pelos de punta. Opal, seguro entiendes que Dean ha sido en quien Harold realmente confió estos últimos años. Tú estás bien con tu pensión y tus ahorritos. Dean tiene una familia a la cual mantener. Tiene responsabilidades reales. ¿Responsabilidades reales? ¿Y qué era entonces cuidar de un esposo moribundo todos los días, cada noche, durante meses? 45 años de matrimonio no cuentan como responsabilidad. Volteé a ver al señor Chen, con la esperanza de que dijera algo razonable, alguna palabra que pusiera alto a esa farsa. Pero no. Evitó mi mirada. Estaba incómodo, sí, pero claramente no iba a contradecir al hijo de su cliente. Creo que ya deberías irte, dijo Dean con un tono seco, definitivo. Tenemos cosas importantes que tratar, y francamente, tu presencia aquí está fuera de lugar. El desprecio fue tan directo, tan absoluto, que por unos segundos no pude moverme. Me quedé ahí, viendo al hombre que crié, al hijo por el que di todo, y lo único que vi fue a un desconocido. Un extraño que no solo no me reconocía, sino que disfrutaba humillándome. Dean, susurré una vez más, apenas audiblemente. Por favor. Adiós, mamá, soltó sin mirarme siquiera. Salí de ese comedor con las piernas tambaleándome. Sentía que me iba a caer en cualquier momento. Detrás de mí, se reanudaban las voces, papeles moviéndose, comentarios entre dientes. Estaban repartiendo la vida de Harold. Sin mí. Como si nunca hubiera sido parte de ella. Como si yo nunca hubiera importado. Pero al llegar a mi coche, algo cambió. Sentí que el dolor comenzaba a disiparse, y en su lugar, algo se acomodó dentro de mí. Algo más claro. Más firme. Más fuerte. Harold siempre fue meticuloso con lo que en verdad le importaba. Siempre me protegió, incluso de formas que yo no entendía en su momento. Me senté frente al volante sin prender el motor. Desde la ventana del comedor, los alcancé a ver. Dean hablando con las manos, como si todo estuviera bajo control. Cheryl sintiendo con esa sonrisa de suficiencia. Y el señor Chen tomando nota, como si ya todo estuviera decidido. Se veían tan confiados. Tan seguros de que todo estaba resuelto. Metí la mano a mi bolso y saqué el celular. El número seguía ahí, guardado desde hace años. No lo marcaba desde hacía mucho, pero lo conocía bien. No era el abogado de la familia. Era el abogado personal de Harold. El que él mismo había buscado en privado varias veces a lo largo de los años. Oficinas de Robert Morrison, respondió la voz familiar de su secretaria. Habla Opal Whitfield, dije,
sorprendida de lo firme que sonaba mi propia voz. Necesito agendar una cita con el licenciado Morrison lo antes posible. Es sobre la herencia de mi esposo, Harold. Claro, señora Whitfield. El señor Morrison estaba esperando su llamada. ¿Esperando mi llamada? Mi corazón empezó a latir más rápido mientras el peso de esas palabras caía sobre mí. Harold había estado planeando esto desde el principio. La oficina del licenciado Robert Morrison me pareció un refugio después del ambiente tan frío y hostil que me había tocado vivir en lo que antes era mi comedor. El abogado, un hombre mayor de cabello plateado y ojos bondadosos, me recibió con una calidez que no esperaba. Tenía algo en su forma de hablar que me recordaba a Harold. Me senté en una de las sillas de piel frente a su escritorio, y por primera vez en días, pude respirar con tranquilidad. Opel, lamento muchísimo tu pérdida, dijo él con voz serena y sincera, esa clase de voz que viene de muchos años de consolar a gente en momentos difíciles. Harold era un buen hombre. Y te amaba profundamente. Esa simple afirmación, tan directa y clara, me rompió. Sentí que todas las emociones contenidas querían salir de golpe. Gracias. La verdad, estoy muy confundida con todo esto. Dean cree que... El licenciado Morrison levantó una mano, amable pero firme. Antes de que toquemos cualquier tema legal, hay algo que necesito que sepas, y que es muy importante. Harold vino a verme varias veces en privado durante los últimos 2 años. Estaba muy preocupado por ciertas situaciones familiares. Ciertas situaciones familiares. Qué manera tan elegante de decir todo el mugrero que Dean y Cheryl estaban haciendo detrás de nuestras espaldas. ¿Él lo sabía?, pregunté, aunque en el fondo ya conocía la respuesta. Sí. Sabía que Dean y Cheryl estaban tratando de ponerlo en tu contra. Sabía que andaban sembrando mentiras, envenenando todo por su propio beneficio. Tragué saliva. Sentí una mezcla de alivio y tristeza tan fuerte que casi no podía respirar. Harold sabía. Había visto a través de todo. Pero también había sufrido por eso. ¿Por qué nunca me dijo nada?, susurré. Porque te estaba cuidando, respondió Morrison con suavidad. Sabía que si tú llegabas a ver todo con claridad, te iba a destruir. Él quería protegerte de ese dolor. También sabía que si enfrentaba a Dean directamente, solo empeoraría las cosas. Mientras hablaba, los recuerdos comenzaron a lloverme encima, como si alguien hubiera encendido una luz en una habitación que creía vacía. Conversaciones que había olvidado. Miradas. Comentarios. Cosas que en su momento no me parecieron importantes. Todo empezaba a tener sentido. Me vino a la mente aquel día, hace como 2 años, cuando Dean insistió en que Harold necesitaba un nuevo asesor financiero, más joven, más moderno. Harold no quería, pero acabó aceptando conocer al tipo que Dean le recomendó. Lo que yo no sabía es que, en silencio, Harold nunca dejó de ver al licenciado Morrison. Seguía viniendo a escondidas. Seguía confiando en él. Recordé también cuando a Cheryl le dio por interesarse en la genealogía familiar. Como le preguntaba a Harold sobre su infancia, sobre sus papás, sobre cómo empezamos nuestra vida juntos. Yo pensé que era un detalle bonito. Ahora entiendo que solo estaba buscando información, preparando munición. Esto lo traían cocinando desde hace rato, dije, más para mí misma que para él. Sí, asintió Morrison. Harold empezó a prepararse hace como 1 año y medio. Dean empezó a visitarlo más seguido, pero en realidad no iba a pasar tiempo con su padre. Siempre estaba preguntando sobre las cuentas, sobre su salud, sobre ustedes dos. Todo empezaba a verse con claridad. El rompecabezas se estaba armando. Dean venía a la casa justo cuando yo estaba en mi club de lectura o haciendo mandado. Llamaba a Harold con la excusa de estar preocupado por mis gastos o por mi forma de ser controladora. Poco a poco, con toda la calma del mundo, fue armando un caso en mi contra, en la mente de su propio padre. Pero Harold nunca le creyó nada. Algo que le molestó mucho a Harold, continuó el licenciado Morrison, fue cuando Dean sugirió que usted tenía principios de demencia. Me quedé helada. ¿Cómo dice? Sí. Dean dijo varias veces que usted se estaba volviendo olvidadiza, que tomaba malas decisiones,
que Harold tenía que protegerse legalmente. Sentí un nudo en la garganta. Me había acusado de perder la razón. El licenciado Morrison continuó con calma, pero su tono dejaba ver lo grave que había sido todo aquello. Dean lo presionaba para cambiar su testamento y poner un fideicomiso que prácticamente la dejara sin nada importante. Decía que era por su bien y que él no podía con la carga financiera de cuidarla. Me sentí como si me hubieran dado un golpe en el pecho. No solo había tratado de poner a Harold en mi contra. Dean había intentado convencerlo de que yo ya no estaba en mis 5 sentidos. Pero Harold se dio cuenta de inmediato, me aseguró Morrison. Y fue justo ahí cuando decidió actuar. Abrió un cajón de su escritorio y sacó una carpeta manila bastante gruesa. La colocó frente a mí con mucho cuidado. Harold pasó meses documentando todo, dijo el abogado. Cada llamada, cada comentario, cada mentira que Cheryl inventó sobre usted. Quería estar completamente seguro de qué tipo de personas lo rodeaban antes de tomar decisiones definitivas. ¿Qué tipo de decisiones?, pregunté, aunque el corazón ya me latía como si quisiera salirse del pecho. Harold hizo un nuevo testamento. Uno que Dean no conoce. También dejó varios candados legales para protegerla, para asegurarse de que las manipulaciones de su hijo no pudieran hacerle daño, ni siquiera después de su muerte. Me quedé viendo esa carpeta como si fuera irreal. ¿Harold había previsto todo esto? Él sabía que Dean intentaría sacarla de la jugada. No quería que ocurriera, pero se preparó por si las dudas. En sus últimos meses, Harold se volvió especialmente cuidadoso, casi obsesivo con protegerla. El licenciado Morrison abrió la carpeta y empezó a sacar papeles, colocándolos con cuidado sobre su escritorio. Mientras lo hacía, recordé aquellas últimas semanas con Harold. Sus llamadas por teléfono cuando creía que yo ya estaba dormida. Las tardes en las que decía que iba a recostarse, pero yo alcanzaba a escuchar el leve sonido del teclado en su computadora portátil. La manera en que me tomaba de la mano y me decía, una y otra vez. No te preocupes, Opal. Créeme. Todo va a estar bien. Había estado trabajando. Aún con el cáncer avanzando. Trabajando para protegerme. Para defender mi lugar. Para cuidar mi nombre. Mientras Dean y Cheryl tramaban su traición, Harold los iba ganando la partida en silencio. Hay algo más, dijo el licenciado Morrison, ahora con una expresión más seria. Harold dejó instrucciones muy claras sobre cómo debía darse a conocer toda esta información. Harold quería que Dean se mostrara tal como era, sin que nadie interviniera. Decía que era importante que tú misma vieras en lo que se había convertido tu hijo. Y ahora entendía perfectamente la sabiduría de esa estrategia. Si Harold lo hubiera confrontado en vida, Dean tal vez habría cambiado de jugada, se habría vuelto más discreto, más cuidadoso con sus manipulaciones. Pero así como se dieron las cosas, Dean se expuso por completo. Quemó todos los puentes. Mostró su verdadera cara sin poder disimular nada. ¿Y ahora qué sigue?, pregunté. El licenciado Morrison sonrió. Y por primera vez en muchas semanas, vi esperanza de verdad en los ojos de alguien cuando me miró. Ahora le damos a Dean exactamente lo que pidió, dijo. Una reunión familiar. Pero esta vez, para que se sepa toda la verdad. Agarró el teléfono con tranquilidad. Creo que ya es momento de agendar la lectura real del testamento de Harold, el verdadero. Mientras lo escuchaba hacer la llamada, sentí algo que no había sentido desde el día del diagnóstico. No era miedo. Era anticipación. Dean creyó que había ganado. Pensó que ya me había borrado de la historia. Pero Harold tenía otros planes. Y esos planes estaban a punto de salir a la luz. La segunda reunión familiar quedó programada para el viernes siguiente, exactamente 2 semanas después del funeral de Harold. Solo que esta vez, la llamada no vino de Dean, sino de la oficina del licenciado Morrison. No podía evitar imaginarme la cara de Dean cuando recibió la noticia. Señor Whitfield, el licenciado Morrison me pidió que informara a todos los involucrados que hay ciertas inconsistencias en la documentación del patrimonio que deben resolverse a la brevedad, le explicó la secretaria por teléfono. Con esa voz de oficina que no deja ver nada. Pasé la semana entera en un estado extraño. Como si estuviera en pausa.
una parte de mí tenía pánico. ¿Y si todo era un malentendido? ¿Y si Harold no había podido protegerme del todo? Pero otra parte, una que crecía más fuerte cada día, sentía algo parecido a la paz. Harold me quiso lo suficiente como para preparar este momento. No estaba sola en esta pelea. El viernes por la mañana, me puse con cuidado el traje azul marino que Harold siempre decía que hacía resaltar mis ojos. Quería verme digna, tranquila, firme ante toda la crueldad que habíamos vivido esas últimas semanas. Cuando llegué a la casa, ya estaban ahí la camioneta de Dean, el BMW de Cheryl, el sedán del señor Chen y otro auto que no reconocí. Metí mi llave en la cerradura, tal vez por última vez, consciente de que podría ser la última vez que entrara a esa casa con el derecho de estar ahí. Dean estaba caminando de un lado a otro en la sala. Tenía el rostro rojo de coraje. Cheryl estaba sentada rígida en el sillón, con esa expresión suya que normalmente era arrogante, pero que ahora estaba a punto de romperse en nervios. El señor Chen estaba parado junto a la ventana, viendo su reloj una y otra vez. ¿Qué chingados es esto?, soltó Dean en cuanto me vio entrar. ¿Otro abogado más diciendo que hay problemas con el testamento de mi papá? Tú le metiste esas ideas, espetó Dean, mirándome con rabia. Pero antes de que pudiera responder, sonó el timbre. Dean fue corriendo a abrir, y escuché la voz tranquila del licenciado Morrison presentándose. Entró a la sala con su clásico portafolio de piel, seguido de una mujer más joven que cargaba su equipo de taquígrafa judicial. Buenas tardes a todos, dijo con tono firme pero cordial. Soy Robert Morrison, abogado personal de Harold Wakefield durante los últimos 15 años. Ella es la licenciada Sarah Chen, taquígrafa certificada que documentará formalmente todo lo que se diga hoy. El señor Chen, visiblemente confundido, intervino. No entiendo. Yo soy el abogado de Harold. Yo preparé su testamento hace 6 meses. El licenciado Morrison lo miró sin perder la cortesía, pero con claridad. Usted preparó un testamento, señor Chen. Harold mantenía un abogado aparte para los documentos realmente importantes. Se hizo un silencio tenso, solo interrumpido por el tecleo suave de la señora Chen mientras preparaba su equipo. El rostro de Dean se puso pálido, y Cheryl apretó el brazo del sillón con tanta fuerza que se le marcaron los nudillos blancos. ¿De qué estás hablando?, preguntó Dean con la voz tensa. El licenciado Morrison abrió su portafolio y sacó un documento grueso, encuadernado en papel azul legal. Me refiero al último testamento legítimo de Harold, firmado 3 meses antes de su muerte, con testigos y notario, como manda la ley. Hizo una pausa, recorrió la sala con la mirada, deteniéndose en cada persona. Harold fue muy claro sobre cómo quería que se presentara este testamento. Quería asegurarse de que ciertas actitudes y comportamientos quedaran completamente expuestos antes de revelar sus verdaderos deseos. Dean se desplomó en una silla, sin poder ocultar el impacto. Se le fue el color de la cara. Eso no puede ser. Papá y yo vimos el testamento juntos. Me lo mostró, yo lo vi. Sí, respondió con serenidad el licenciado Morrison. Harold me habló de esas pláticas. También me contó tus comentarios sobre la supuesta incapacidad mental de tu mamá, tus sugerencias sobre ponerle un tutor financiero, y tus dudas sobre si ella podía manejar una herencia. Las palabras cayeron como una bomba. Cheryl se removió en su asiento, visiblemente incómoda, y por fin habló. Harold ya estaba confundido en esos últimos meses. Lo que te haya dicho seguro fue por los medicamentos, o por la enfermedad. La sonrisa del señor Morrison fue helada. Harold conservó total lucidez hasta el día de su muerte. Eso lo respaldan 2 evaluaciones médicas independientes que él mismo solicitó, justamente para prevenir ese tipo de cuestionamientos. Abrió el testamento con calma y se aclaró la garganta. Fue muy preciso en sus palabras. En este documento, Harold habla de los intentos de manipulación, de las mentiras que se dijeron sobre su esposa, y de la profunda decepción que sentía por el carácter de su hijo. Dean saltó de la silla como impulsado por un resorte. No puedes estar hablando en serio. Papá jamás me habría desheredado. Tienes razón, dijo el licenciado Morrison, sin alterarse. Harold no te desheredó completamente. Estás mencionado en el testamento. Pasó la página,
la giró con precisión. A mi hijo Dean, que en mis últimos años me mostró la clase de hombre que realmente es, le dejo la suma de $10,000. Esto representa, más o menos, lo que calculo que habría heredado si hubiera tratado a su madre con una pizca de decencia humana, leyó el licenciado Morrison. El silencio que siguió fue tan denso que casi dolía. Dean abría y cerraba la boca como pez fuera del agua. «Eso no puede ser legal», gritó Cheryl con tono agudo. «Un hijo tiene derecho sobre los bienes de su padre». En realidad, respondió el licenciado Morrison con serenidad, en este estado, una persona tiene plena libertad para decidir cómo repartir sus bienes, siempre y cuando esté en pleno uso de sus facultades mentales y no haya sido presionada. Las múltiples evaluaciones médicas que Harold se hizo, junto con la documentación detallada de sus decisiones, hacen que este testamento sea prácticamente intocable. Morrison continuó leyendo, sin levantar la voz. El resto del patrimonio de Harold, incluyendo esta casa, todas sus cuentas bancarias, inversiones y bienes personales, pasa en su totalidad a su querida esposa, Opal, quien lo acompañó con lealtad durante 45 años y merecía mucho más respeto del que recibió por parte de su hijo. Sentí que la sala daba vueltas. Todo. Harold me había dejado todo. Pero el licenciado no había terminado. Harold también había incluido cláusulas muy claras respecto al comportamiento de Dean. Cualquier intento de impugnar este testamento, acosar a Opal o interferir de cualquier forma con su herencia resultará en la pérdida inmediata del legado de $10,000, los cuales serán donados a la Fundación de Investigación del Cáncer, donde Harold fue voluntario. Vi a Dean con la cabeza agachada, el cuerpo temblándole, no de tristeza, sino de rabia. Cheryl estaba blanca como papel, seguramente calculando cómo esto afectaba sus propios planes. Además, continuó el licenciado Morrison, Harold estableció un fideicomiso de protección para que Opal nunca tuviera que depender de Dean para absolutamente nada. Fue muy claro al decir que su hijo había perdido todo derecho a tomar decisiones sobre el bienestar de su madre. Los dedos de la joven taquígrafa volaban sobre el teclado, registrando cada palabra de esta revelación tan demoledora. Todo lo que Dean había asumido, cada plan, cada mentira, cada palabra cruel, había sido en vano. También tengo aquí unas cartas personales que dejó Harold, dijo el abogado, sacando sobresellados. Uno es para Opal y el otro para Dean. Me entregó el tuyo con mucho cuidado, dijo, mirándome con ternura, pero el de Dean me lo dio con mucha reticencia. Dean le arrebató el sobre de las manos. Lo abrió con los dedos temblorosos y comenzó a leer. Mientras lo hacía, su rostro fue cambiando, primero incredulidad, luego enojo, y finalmente, algo que parecía vergüenza. La carta era breve, pero Harold había escrito exactamente lo que su hijo necesitaba oír. Él lo sabía, murmuró Dean, más para sí mismo que para nadie más. Sabía todo. El licenciado Morrison comenzó a guardar los documentos con el mismo cuidado meticuloso que Harold siempre tuvo. La liquidación del patrimonio será en un plazo de 30 días. Opal, necesito que vengas a mi oficina la próxima semana para empezar con los trámites. Los abogados comenzaron a recoger sus cosas. Y entonces, Dean finalmente me miró directamente a los ojos, por primera vez desde que todo esto había empezado. Por un instante, solo uno, juro que vi un destello del niño que alguna vez amé sin condición. Mamá, empezó Dean, pero se quedó callado. Como si ya no supiera cómo hablarme como a su madre, sino solo como a una víctima más. Me puse de pie, alicé mi falda con calma, sintiendo como la protección de Harold me envolvía como un escudo invisible. Adiós, Dean, dije bajito. Ojalá algún día recuerdes quién eras. Harold me había dado algo más que estabilidad financiera. Me había dado la dignidad de poder irme con la frente en alto, en mis propios términos. Esa noche, me senté sola en el estudio de Harold. Su carta seguía ahí, cerrada, sobre el escritorio. La casa se sentía distinta. Ya no como un lugar del que me estaban echando, sino como el hogar que Harold y yo construimos juntos durante más de 40 años. Dean y Cheryl se largaron justo después de la lectura del testamento, con las caras llenas de rabia y desconcierto. El señor Chen apenas alcanzó a murmurar unas disculpas por la confusión antes de salir corriendo detrás de ellos. Pero el silencio que quedó no era vacío.
Se sentía lleno de la presencia de Harold, de su amor, de su meticulosa planeación que me protegía, incluso después de muerto. Con las manos temblorosas, abrí la carta. Mi querida Opal, comenzaba, con esa letra suya que conocía también un poco más temblorosa que antes, pero inconfundiblemente suya. Si estás leyendo esto, es porque pasó lo peor. No mi muerte, eso los dos sabíamos que venía, sino la traición de Dean, que hasta el último momento recé para que no ocurriera. Tuve que dejar de leer un momento. Las lágrimas no me dejaban ver las palabras. Harold había tenido la esperanza de que Dean demostrara que estaba equivocado. Que al perder a su padre, sacara a relucir algo de compasión. Pero también se había preparado para lo contrario. Quiero que sepas que lo vi todo. Cada mentira que Cheryl le susurró al oído. Cada insinuación de que tú me estabas fallando. Cada intento por convertir mis últimos días en un arma contra ti. Me partió el alma, pero también me abrió los ojos. El hijo que criamos, ya no está. La carta mencionaba cosas que yo ni siquiera sabía. Llamadas en las que Dean sugería que me estaba aprovechando de la enfermedad de Harold. Conversaciones en las que Cheryl decía que yo solo seguía casada por dinero. Hasta reuniones donde me presentaron pruebas de que estabas perdiendo la cabeza, que si se te olvidaba regar las plantas, que si no encontrabas tus lentes. Me subestimaron, escribió Harold. Pensaron que por estar enfermo no notaría sus juegos, y que no tendría fuerza para defenderte. Se equivocaron. Él había documentado todo. Grabaciones de llamadas donde Dean hablaba de cómo manejar a su mamá cuando su papá ya no estuviera. Capturas de pantalla de mensajes entre Dean y Cheryl, planeando cada paso. Incluso trató de meterse a sus cuentas para ver documentos financieros sin permiso. Quiero que entiendas algo, Opal, escribió él. No se trata del dinero, aunque sé que te dará tranquilidad. Se trata de respeto. De asegurarme de que la mujer que me dio todo durante 45 años no sea aplastada por la codicia de quienes debieron protegerla. Entonces llegué a una parte de la carta que me hizo soltar un jadeo. Dean no sabe que yo estaba al tanto de sus planes para el funeral. Cheryl le mandó mensajes diciéndole que me mantuviera fuera de la iglesia para evitar una escena. Planeaban presentarse como la familia triste y dolida, mientras a ti te hacían ver como una loca inestable. Tengo copias de todo. Harold lo sabía. Incluso en sus últimos días, supo que Dean intentaría arrebatarme la oportunidad de despedirme. Saber que Harold estuvo consciente de toda esa crueldad, que vivió sus últimos días sabiendo lo que estaban tramando, me llenó de una rabia tan pura que hasta yo misma me sorprendí. Pero la carta continuaba, y lo que venía apagó mi coraje y lo cambió por una tristeza que me caló hondo. Lo que más duele no es su ambición, escribió Harold. Es ver hasta dónde están dispuestos a llegar para destruirte, con tal de quedarse con lo que quieren. Dean fue un buen muchacho alguna vez. Tú fuiste una madre maravillosa. Pero en algún momento, él eligió ser alguien que yo ya no reconozco. Cheryl vio sus debilidades y las aprovechó, pero al final, las decisiones fueron suyas. Harold había adjuntado copias de mensajes de texto que dejaban a Cheryl peor de lo que yo imaginaba. Se había encargado de alejar a Dean de nosotros, alimentando sus resentimientos y echándole leña a sus peores impulsos. En los mensajes, se refería a mí como esa anciana, y hablaban de cómo manejar todo el asunto de la herencia una vez que Harold muriera. Pero lo que más me estremeció fueron los mensajes de Dean. Mensajes donde decía que su papá ya estaba demasiado dramático y se quejaba de tener que ir a visitarlo tan seguido. Mensajes donde calculaba los valores de las propiedades. Y hasta discutía si su papá ya se estaba tardando demasiado en morir. Terminé de leer sintiéndome enferma. Ese era mi hijo. El bebé que cargué en fiebres y pesadillas, el mismo que me hacía tarjetas de Día de las Madres con corazones chuecos pintados con crayones. La última página de la carta fue la más difícil de todas. Sé que te estás preguntando si fallaste como madre. Si pudiste haber hecho algo distinto. La respuesta es no. Dean tomó sus decisiones como adulto. Tú le diste amor, le diste guía, le diste oportunidades de sobra para ser un buen hombre. Lo que él hizo con esos regalos, ya no es tu carga, Opal. Te dejo todo no solo porque lo mereces, sino porque sé que lo vas a usar bien. Vive como siempre quisiste.
Viaja a esos lugares de los que siempre hablábamos. Compra todos los libros que se te antojen sin ver el precio. Toma esas clases de pintura. Sé generosa con la gente que te demuestre bondad real. Te lo ganaste. Cada alegría, cada respiro, cada pedacito de paz. Y si algún día Dean recupera el juicio, si alguna vez recuerda quién era y busca redimirse, la decisión de perdonarlo será completamente tuya. Nadie puede forzarte. Ya no le debes nada. La carta cerraba con las palabras que Harold me dijo miles de veces en nuestros años juntos. Te amo más de lo que las palabras pueden decir. Por siempre y para siempre. Tu esposo que te adoró, Harold. Me quedé sentada en ese estudio tranquilo por quién sabe cuánto tiempo, abrazando la carta contra el pecho como si fuera lo único que me sostenía. Afuera, todo seguía su curso. La gente cenando, los niños siendo llamados desde la calle, parejas paseando a sus perros en la luz tenue del atardecer. La vida normal seguía mientras la mía acababa de cambiar para siempre. Mi celular vibró con un mensaje. Era Dean. Tenemos que hablar. Debe haber una forma de arreglar esto. Me quedé viendo la pantalla un buen rato. Luego simplemente lo borré. Harold tenía razón. Dean todavía creía que esto era algo que se podía negociar, manipular, controlar. Él todavía no entendía que su papá lo había visto tal como era. Llegó otro mensaje. Este más largo. Mamá, sé que hoy las cosas se pusieron intensas. Tal vez los dos dijimos cosas que no queríamos decir. Obviamente, papá estaba influenciado por su enfermedad. Podemos hablar de esto, pero sería mejor que lo resolviéramos como familia. Como una familia. Después de todo lo que hizo. Después de todo lo que dijo. Todavía pensaba que podía usar esa palabra para manipularme. Familia. Apagué el teléfono sin pensarlo y caminé por la casa que ahora sí, por primera vez, sentía realmente mía. En cada rincón, podía sentir el amor de Harold abrazándome, protegiéndome, asegurándose de que el capítulo final de mi vida se escribiera con mis propias reglas. Mañana, seguramente Dean volverá a llamar. Quizás hasta se aparezca en la puerta. Pero esta noche por fin pude llorar a mi esposo como se merecía. Recordarlo sin que la traición lo ensuciara todo. Harold me había dejado mucho más que una herencia. Me dejó la verdad, y con ella, la libertad de elegir mi propio destino. 3 meses después, estaba parada en la sala vacía de lo que fue nuestro hogar por más de 32 años, viendo cómo el camión de mudanza se alejaba calle abajo. La casa se vendió rápido. Parece que el esmero de Harold con el mantenimiento, y mi toque con la decoración, la convirtieron en algo muy codiciado. Los nuevos dueños eran una pareja joven, con 2 niños pequeños que se enamoraron del jardín y de la cocina amplia, esa misma donde Harold y yo compartimos tantas comidas y risas. De algún modo, se sentía correcto. Que esa casa volviera a llenarse de voces infantiles, del ruido alegre de una familia creciendo. A Harold le hubiera encantado. Dean había intentado contactarme 17 veces en esos 3 meses. Llamadas, mensajes, incluso una carta de su abogado amenazando con impugnar el testamento, a pesar de las advertencias claras del señor Morrison sobre las consecuencias. Cada intento de contacto era más desesperado. Más furioso. La realidad ya empezaba a caerle encima. Los 10,000 pesos que Harold le había dejado se esfumaron tan pronto como su abogado presentó los documentos para disputar el testamento. Fiel al deseo de Harold, ese dinero se donó a la Fundación de Investigación del Cáncer, donde él fue voluntario por tantos años. Incluso me enviaron una linda nota, agradeciendo la donación y anunciando la creación de un pequeño fondo con su nombre. No respondía a ninguno de los mensajes de Dean. ¿Y para qué? ¿Qué quedaba por decir? La carta de Harold había sido clara. Las propias palabras y actos de Dean dejaron al descubierto en qué tipo de persona se convirtió. El hijo que yo amaba, ya no está. En su lugar hay alguien que no reconozco, y en quien no puedo confiar. Mi nuevo hogar está en una comunidad para adultos mayores que se llama Sunset Gardens, a unos 40 minutos del barrio viejo. Pero no es de esos lugares tristes donde la gente va nomás a esperar la muerte. No. Es un lugar lleno de vida, con talleres de arte,
clubes de jardinería, y un grupo de lectura que se junta todos los martes a platicar de libros y reírse a carcajadas. Elegí el departamento de una recámara más amplio, con un balconcito que da justo al jardín comunitario. Las paredes estaban pintadas de un amarillo mantequilla, ese tono cálido que me recordaba a la cocina de nuestro primer depa. Amueblé el lugar con piezas que me traían buenos recuerdos, y dejé atrás todo lo demás. La foto de Harold estaba sobre la repisa de la chimenea, no con ese aire fúnebre del funeral, sino rodeada de pequeños tesoros que habíamos juntado a lo largo de los años. Una conchita que recogimos en la playa durante nuestra luna de miel. Una flor prensada del picnic que hicimos en nuestro 10º aniversario. Y ese pajarito de madera que él mismo talló cuando se jubiló. Esa mañana en particular, me estaba alistando para hacer algo que jamás imaginé que tendría el valor de hacer. Sobre la mesa de la cocina, abierto y con los bordes ya un poco doblados, estaba el folleto. Crucero por ríos europeos, un viaje por la historia y la belleza. 15 días de navegación desde Ámsterdam hasta Budapest, con paradas en Alemania, Austria y Hungría. Harold y yo soñamos con ese viaje durante años. Pero siempre había algo que se atravesaba. Los gastos de la Universidad de Dean. Luego su boda. Luego las remodelaciones de la casa. Y al final, la enfermedad de Harold. Cada año decíamos, el próximo. Hasta que ya no hubo más próximos. Y ahora me tocaba hacerlo sola. Bueno, no del todo sola. Me acompañaba el amor de Harold, y sus instrucciones claras. Vive la vida que siempre quisiste. Mientras revisaba mi lista de cosas por empacar, sonó el teléfono. Estuve a punto de no contestar, pero vi que el número no era conocido. Señora Whitfield. Le habla Sarah Chen, del Boletín de la Comunidad. Estamos haciendo un artículo sobre los nuevos residentes y quería saber si le gustaría participar. Dudé. Desde que me mudé aquí he mantenido el perfil bajo. No me sentía lista para contar mi historia o responder preguntas incómodas sobre la familia. ¿Y eso qué implica?, le pregunté. Nada complicado. Solo una entrevista breve sobre su historia, intereses, y que la trajo a Sunset Gardens. Nos gusta ayudar a los vecinos a conectarse con quienes comparten hobbies o experiencias parecidas. Había algo en su voz. Amable, sincero. Y de repente, me di cuenta de que ya estaba cansada de esconderme de mi propia vida. Está bien, le dije. Me gustaría. Agendamos la entrevista para el día siguiente en la tarde. Mientras me preparaba, pensé bien qué quería decir sobre mí. Durante años, me definí a través de los demás. La esposa de Harold, la mamá de Dean. Pero ahora, a mis 73 años, por fin tenía la libertad de descubrir quién era realmente Opal Whitfield. Cuando Sarah llegó, era más joven de lo que me imaginaba. Quizá rondaba los 40, con ojos tiernos y una sonrisa que se daba fácil. Nos sentamos en mi balconcito, con un té caliente y las galletas que aprendí a hacer viendo programas de cocina. Un pequeño gusto que nunca me daba en los años ocupados. Entonces, que la trajo a Sunset Gardens, me preguntó, ya con su libreta lista. Me tomé un momento para responder. Hace poco quedé viuda, le dije. Después de 45 años de matrimonio, me di cuenta de que necesitaba comenzar un nuevo capítulo. Un lugar donde pudiera hacer nuevas amistades y dedicarme a cosas que dejé de lado por mucho tiempo. Debe haber sido una decisión difícil, comentó ella, bajando la voz con empatía. ¿Tienes familia cerca?, fue la pregunta que me había estado rondando desde que empezó la entrevista. Pero al ver a esta joven tan amable frente a mí, decidí decir la verdad. Tengo un hijo, pero ya no estamos tan cercanos. A veces las familias se alejan, sobre todo después de una pérdida. Con el tiempo aprendí que la familia no siempre es de sangre. La verdadera familia es la gente que realmente se preocupa por ti. Sarah asintió con la cabeza, como si me entendiera muy bien. Tal vez ella también tenía su propia historia complicada. ¿Qué es lo que más esperas de esta nueva etapa de tu vida?, preguntó con una sonrisa sincera. Y por primera vez en meses, sonreí de verdad. Viajar, le respondí. El próximo mes me voy a un crucero por los ríos de Europa. Es un viaje que mi esposo y yo siempre soñamos hacer,
pero nunca se dio. También me apunté a clases de acuarela aquí en la comunidad. De joven pintaba un poquito, pero, ya sabes, la vida se fue interponiendo. Suena increíble. ¿Algún consejo para otras personas que estén pasando por algo parecido? Me quedé pensando en la carta de Harold. En sus palabras llenas de amor, en el dolor de los últimos meses. Pero también en la libertad inesperada que me trajo todo eso. No tengan miedo de empezar de nuevo, dije, con calma. No dejen que las expectativas de los demás ni sus juicios las detengan. Busquen lo que realmente les haga felices. A veces, los capítulos más hermosos de nuestra vida comienzan justo cuando creíamos que ya se había terminado la historia. Después de que Sara se fue, me quedé en el balcón viendo cómo se escondía el sol detrás del jardín. Abajo, varios vecinos ya estaban reunidos en el patio para la hora social de la tarde, y sus risas llegaban hasta mi segundo piso. Mañana por la noche, me les voy a unir. Decidí que ya era hora de dejar de esconderme de la vida. Mi celular vibró con otro mensaje de Dean. Lo vi solo un segundo. Más de lo mismo, intentos desesperados por arreglar las cosas como familia. Borré el mensaje sin leerlo completo y bloqueé su número. Esta vez, para siempre. Muchos pensarán que fui muy dura, que me pasé. Pero estos últimos meses me enseñaron algo valioso. Perdonar no significa permitir que te sigan lastimando. Amar no significa aguantar maltrato. Y tener familia no le da derecho a nadie de destruir tu paz. Saqué la confirmación de mi crucero y sentí una mezcla de nervios y emoción. En 3 semanas, estaría en la cubierta de un barco navegando entre campos verdes. Comiendo comida hecha por alguien más. Durmiendo en una cama que no tenía que tender yo misma. Por primera vez en toda mi vida adulta, mi única responsabilidad era conmigo. Harold me cuidó incluso después de partir. Dejándome con dignidad, seguridad y opciones. Dean me mostró quién había elegido ser, y aunque eso me dolió, también me liberó de seguir remendando algo que ya no tenía arreglo. Mientras caía la noche sobre Sunset Gardens y empezaban a brillar las estrellas. Levanté mi taza de té en un brindis silencioso. Por Harold, y por el regalo inesperado de empezar de nuevo a los 73 años. Mañana empiezo a empacar para Europa. La próxima semana, mis clases de acuarela. Y cada día, a partir de ahora, me despertaré sabiendo que esta vida es mía. Completamente mía. Me di cuenta que eso era justo lo que Harold hubiera querido para mí. El final, en realidad, fue un nuevo comienzo. Y ahora que ya escucharon mi historia, tengo curiosidad por ustedes. ¿Qué harían si estuvieran en mi lugar? ¿Alguna vez han pasado por algo parecido? Déjenlo en los comentarios aquí abajo. Y mientras tanto, en la pantalla final les dejo 2 historias más que son de las favoritas del canal. Seguro les van a llegar al corazón. Gracias por quedarse hasta el final.